Episodio 1. Cuando la promesa parece tardar. ¿Qué ocurre cuando Dios promete, pero el tiempo pasa y nada sucede? ¿Qué sucede en el corazón de un hombre cuando la fe lucha contra la espera, el silencio y la duda? Esta no es solo la historia de un pacto antiguo, es la historia de una noche decisiva que cambió el rumbo de la humanidad. Acompáñanos en este documental para descubrir el momento exacto en que Dios selló su promesa con Abraham, bajo un cielo lleno de estrellas y en medio de un silencio cargado de eternidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte este contenido y déjanos tu comentario. ¿Has esperado una promesa que parece tardar? Porque esta historia también habla de ti. Después de estos acontecimientos, el desierto vuelve a guardar silencio. Han pasado años desde que Abraham dejó Ur de los Caldeos, años desde que cruzó ríos, enfrentó hambres, rescató a su sobrino Lot y derrotó reyes poderosos. Ahora habita en la tierra de Canaán, una tierra prometida, pero aún no poseída. El polvo del camino ha cubierto sus sandalias, pero el peso más grande no está en sus pies, sino en su corazón. Abraham ya no es un joven. En este momento de la historia tiene alrededor de 85 años, su cuerpo siente el paso del tiempo y Sara, su esposa, sigue siendo estéril. La promesa de una descendencia numerosa parece lejana, demasiado lejana. Cada amanecer es una pregunta sin respuesta, cada noche un recordatorio del silencio. En la antigüedad, no tener hijos no era solo una tristeza personal, era una crisis social, legal y espiritual. Sin heredero todo se perdería, la promesa, la herencia, el futuro, y Abraham lo sabe. En su casa hay un hombre fiel, Eliezer de Damasco, su siervo principal. Según las costumbres de la época, si Abraham muere sin hijos, Eliezer heredará todo. Una solución lógica, aceptable, humana, pero no es lo que Dios prometió. Y es entonces cuando el cielo decide hablar. En medio de la noche, la palabra del Señor viene a Abraham en una visión. No es un sueño cualquiera, es una revelación. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Palabras firmes, consoladoras, pero insuficientes para un corazón cansado de esperar. Por primera vez, Abraham responde con absoluta honestidad, no con rituales, no con alabanzas, sino con una pregunta que nace del dolor. Abraham dice, Señor Dios, ¿de qué me sirve todo esto si sigo sin tener hijos? El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Es el clamor de un hombre fiel que no entiende el retraso de la promesa. La respuesta de Dios es inmediata y definitiva. Ese no será tu heredero. Uno que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero. Dios no negocia la promesa, la reafirma. Entonces Dios hace algo extraordinario. No entrega un objeto, no da una señal pequeña, le muestra el universo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Así será tu descendencia. En ese instante el cielo se convierte en una promesa viva. Y aquí ocurre uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura. Abraham cree, no entiende cómo, no ve pruebas, no tiene garantías humanas, pero cree. Y Dios le cuenta esa fe como justicia, no por obras, no por méritos, sino por confiar. Pero la historia no termina ahí. Abraham aún tiene una pregunta más, una pregunta peligrosa. Señor, ¿cómo sabré que realmente heredaré esta tierra? Y entonces Dios responde de una forma jamás vista, un ritual antiguo, oscuro, irreversible, un pacto sellado con sangre y fuego. En el próximo episodio, la promesa se transformará en un juramento eterno y el destino de generaciones futuras es revelado en una noche aterradora. Episodio 2. El juramento sellado en sangre. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este documental con alguien que también esté esperando una promesa. Porque lo que está por suceder no es solo historia antigua, es fundamento eterno. La pregunta de Abraham queda suspendida en el aire. ¿Cómo sabré que heredaré esta tierra? No es incredulidad, es anhelo de certeza. En la antigüedad las promesas no se sellaban con palabras, sino con pactos. Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón.
Abraham entiende de inmediato lo que esto significa. Esto no es una ofrenda común, es el lenguaje de los pactos antiguos, un ritual solemne conocido en Mesopotamia y Canaán, un pacto de vida o de muerte. Abraham parte los animales en dos y coloca cada mitad frente a la otra. Un corredor de sangre se forma entre los cuerpos, así se sellaban los pactos en el mundo antiguo. Ambas partes caminaban entre los animales diciendo sin palabras: ¿qué me suceda lo mismo si rompo este pacto? Pero algo es distinto. Abraham prepara todo y espera. Dios aún no se mueve. Entonces llegan las aves, carroñeras, amenazantes. Intentan devorar el sacrificio antes de tiempo. Abraham las ahuyenta una y otra vez. Es una escena cargada de simbolismo, la promesa de Dios bajo ataque, amenazada antes de cumplirse. Pero Abraham no se rinde. El tiempo pasa, el sol comienza a ponerse, la espera se hace larga y pesada. De pronto, un profundo sueño cae sobre Abraham. No es descanso, es sobrecogimiento. Una oscuridad espesa lo envuelve. En medio de esa oscuridad, Dios vuelve a hablar, pero ahora la voz no anuncia bendición inmediata, anuncia sufrimiento. Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. El pacto no ignora el dolor, lo revela. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavice y después saldrán con grandes riquezas. La opresión no será el final. Y tú, Abraham, irás en paz a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Una promesa personal en medio de una profecía nacional. Dios revela el futuro con precisión, no actúa de inmediato, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. La historia tiene tiempos divinos. Y entonces, cuando el sol se ha puesto por completo, algo imposible sucede. Un horno humeante, una antorcha de fuego, Dios mismo pasa entre los animales. Abraham no camina, no firma, no jura, solo Dios. En el próximo episodio entenderemos por qué este pacto es unilateral, eterno, y por qué su cumplimiento no depende del hombre, sino únicamente de Dios. Episodio 3. Una promesa que atraviesa generaciones. Lo que Dios hace en esta noche no termina con Abraham. Atraviesa siglos, atraviesa imperios, atraviesa esclavitud, exilio y redención. Quédate hasta el final de este documental, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia porque estás a punto de descubrir cómo una promesa antigua sigue viva hoy. El fuego se extingue, la antorcha desaparece entre las sombras, el sacrificio queda atrás, inmóvil, consumido por el misterio. La noche ha sido testigo de algo que ningún otro ser humano ha presenciado. Con el amanecer, la historia entra en una nueva etapa. No hubo aplausos, no hubo multitudes, solo un hombre y un Dios que cumplirá su palabra. Abraham despierta, su cuerpo sigue allí, pero su destino ha cambiado para siempre. Porque en esa noche, Dios no solo prometió descendencia, prometió tierra. Ese mismo día, el Señor hace un pacto formal con Abraham. Un pacto territorial, un juramento histórico. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. No es una promesa vaga, tiene límites, tiene fronteras, tiene intención. La tierra no está vacía. 10 pueblos habitan la región: Kenitas, Keneseos, Cadmomeos, Hititas, Fereceos, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Gergeseos y Jebuseos. Cada nombre representa resistencia, conflicto, historia. El pacto no elimina las batallas, no promete caminos fáciles, promete presencia divina en medio del proceso. Abraham no verá la conquista completa, no levantará ejércitos, no derribará murallas, pero creerá, y esa fe será la semilla de todo lo que vendrá después. Pasarán generaciones, Isaac nacerá contra toda lógica, Jacob heredará la promesa, 12 tribus surgirán y finalmente descenderán a Egipto. Tal como Dios anunció, serán extranjeros en tierra ajena, esclavizados, oprimidos durante 400 años, pero el pacto no se romperá. Dios los sacará con mano poderosa, juzgará a la nación opresora,
y los conducirá de regreso a la tierra prometida a Abraham en aquella noche silenciosa. Abraham morirá sin ver el cumplimiento total, pero morirá en paz porque aprendió una verdad eterna. Las promesas de Dios no dependen del tiempo humano. Una sola fe, un solo acto de confianza y una descendencia tan numerosa como las estrellas. Este pacto no solo define una nación, define una manera de relacionarse con Dios, no por obras, no por fuerza, sino por fe. Pero aún queda una pregunta final. ¿Puede un pacto tan antiguo alcanzar a toda la humanidad? En el episodio final descubriremos cómo la fe de Abraham trasciende fronteras, generaciones y apunta a una promesa aún mayor. Episodio 4. La fe que justifica y transforma el mundo. Esta historia comenzó con un hombre solo mirando las estrellas y termina con una promesa que sigue iluminando la historia humana. Si este documental ha despertado fe, preguntas o esperanza en ti, suscríbete, activa la campanita, comenta lo que esta historia significó para tu vida y compártela con alguien que esté esperando una respuesta de Dios, porque la fe de Abraham aún habla. La noche del pacto quedó atrás, el humo se disipó, la sangre se secó sobre la tierra, pero el juramento permanece intacto. Abraham continúa su vida no con todas las respuestas, pero con una certeza inquebrantable. Dios ha hablado y Dios cumplirá. La verdadera transformación no fue externa, fue interior. Abraham ya no camina impulsado por la duda, sino sostenido por la fe. Este momento se convierte en un pilar teológico. Por primera vez en la historia bíblica, la justicia no se define por rituales, sino por creer. Siglos después, la ley será dada, por los profetas hablarán, los reyes gobernarán, pero ninguno reemplazará la base establecida con Abraham. El mensaje permanece. La relación con Dios no comienza con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios promete. El pacto con Abraham no fue diseñado para excluir, sino para bendecir. En él, todas las naciones serían alcanzadas. La descendencia prometida no se limita a la sangre, sino a la fe. Quien cree, entra en la promesa. Así como Dios caminó solo entre los animales partidos, siglos después el mismo Dios asumiría nuevamente todo el peso del pacto. Un pacto eterno no podía depender de la fragilidad humana, debía ser sellado por Dios mismo. La fe que justificó a Abraham se convierte en el camino para toda la humanidad, no por mérito, no por herencia, sino por confiar. Hoy, como aquella noche en Canaán, las estrellas siguen brillando y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Creerás aun cuando no veas? Abraham creyó y ese acto silencioso cambió el curso de la historia. El pacto sigue vigente, la promesa sigue en pie, la fe sigue siendo la llave, porque cuando Dios promete, Él mismo garantiza el cumplimiento. Y todo comenzó con un hombre, una noche y una fe que se atrevió a creer.